Hoy en esta sexta feira, tu verdadera identidad no llega como una idea bonita, sino como una certeza que corta el aire y te deja quieto por dentro. Hay momentos en los que el alma entiende antes que la mente, y hoy es uno de esos momentos para ti. Tú has seguido caminando con el peso de nombres viejos, con expectativas ajenas y con una historia que no explicaba todo lo que arde dentro de tu pecho. Pero algo está siendo revelado ahora, y no viene para adornarte, sino para devolverte a lo que siempre estuvo ahí. Te hablo de frente, en singular, porque esta palabra no se derrama sobre una multitud sin rostro, sino sobre tu vida concreta, sobre tu mesa, sobre tu cansancio, sobre tu silencio. Tal vez has sentido que estabas tarde, o que llegabas después de todos, pero esa sensación no define tu origen. Hay una identidad verdadera que no nació de la urgencia, ni del miedo, ni de la mirada de otros, y esa identidad está comenzando a respirar en ti, como cuando la mañana entra por una ventana cerrada y descubre el polvo que nadie había visto. Así la verdad empieza a tocar lo que en ti permanecía oculto, y lo que toca no lo humilla, lo despierta. Porque una identidad verdadera no te rompe para dejarte vacío, sino para quitarte lo que nunca fue tuyo. Hoy no escuchas una voz para entretenerte, escuchas un llamado para regresar. Sé que hay partes de ti que aprendieron a sobrevivir antes de aprender a descansar, y por eso esta revelación te encuentra con el cuerpo tenso, como si llevaras demasiado tiempo sujetando una puerta que ya no tiene que ser empujada. Quizás te sentaste hace un momento en una silla de cocina, o frente al teléfono, o en la cama con la luz apagada, y aún allí tu respiración seguía corta, como si el pecho no quisiera confiar del todo. Has vivido intentando encajar en lugares que reconocían tu esfuerzo, pero no tu esencia, y eso deja una fatiga que no siempre se ve desde fuera. Lo que hoy se abre no es una emoción pasajera, sino una memoria espiritual más antigua que tu cansancio, como cuando alguien... Atención, necesitas comprender lo que está sucediendo. Ahora, algunas personas se alejaron, ciertas puertas se cerraron, y situaciones que parecían seguras comenzaron a cambiar sin explicación. Puede que no sea una coincidencia. El protocolo secreto de los elegidos fue creado para quienes sienten que Dios está reorganizando su vida, pero todavía no logran comprender el motivo de tantas pérdidas, silencios e interrupciones. A lo largo de 7 pasos aprenderás a reconocer qué debes dejar atrás, qué está siendo protegido y qué señales pueden aparecer antes de un gran cambio. No fuerces puertas que quizá fueron cerradas para protegerte. No insistas en personas y caminos que ya cumplieron su función en tu jornada. Llega un momento en que insistir deja de ser fe y se convierte en resistencia. Accede ahora a el protocolo secreto de los elegidos. Lo dejé para ti en la parte superior de los comentarios de este video. Reconoce su casa por el olor antes de ver la puerta. Tú estás empezando a reconocer algo que te pertenece por dentro. Y esa clase de reconocimiento no siempre llega con aplausos. A veces llega con un nudo en la garganta y una calma extraña en los hombros. La tensión está en que el viejo nombre todavía intenta llamarte, todavía intenta convencerte de que eres menos de lo que eres. Pero la verdad no negocia con la sombra, la verdad ilumina y permanece. No se trata de sentirte fuerte de golpe, se trata de dejar de fingir que no escuchaste lo que ya fue dicho sobre ti. Y cuando eso sucede, algo en tu interior deja de correr y empieza a volver. Tal vez hoy miraste tu reflejo apenas un segundo y notaste que había en tus ojos un cansancio que no era solo físico, sino una larga conversación con la espera. Tu mano quizás sostuvo una taza, un bolso, una llave o un teléfono, y en ese gesto simple quedó escondida una pregunta que no sabías formular.
Hay días en que el alma se viste de rutina para no mostrar que está buscando algo más profundo. Tú has seguido cumpliendo, respondiendo, resistiendo, pero por dentro hay una parte que sabe que no fuiste hecho para vivir disminuido. Eso no es orgullo, es memoria de origen. Como en aquella voz antigua que llama a los suyos por nombre, hay un eco bíblico que todavía se derrama sobre tu vida y te recuerda que no eres una casualidad. Tu historia no empezó en el último golpe que recibiste, ni en la última puerta cerrada, y lo que parece retraso, muchas veces es solo la forma en que Dios estaba apartando de ti lo que no sabía sostener tu peso. La oposición intenta convencerte de que tu valor depende de tu rendimiento, pero esa mentira se rompe hoy. Tu respiración no tiene que seguir pidiendo permiso. Tu pecho no tiene que seguir encogiéndose para caber donde nunca perteneció. Cuando la identidad verdadera despierta, también despierta una nueva manera de habitar el día. Hay algo en ti que se ha cansado de actuar como si todo estuviera bien, cuando por dentro ya no cabía más silencio. Quizás lo notaste al despertar, antes de que el ruido del día te cubriera, cuando la habitación estaba quieta, y aún así tu corazón parecía hablar solo. Ese instante no fue vacío, fue una pausa cargada de sentido. Allí donde nadie te veía, tu espíritu ya estaba ensayando una salida distinta, y esa salida no es huida, es regreso. Porque no fuiste llamado a sostener una máscara para que otros se sientan cómodos con tu dolor. Fuiste llamado a vivir desde una identidad que no se negocia con la presión del entorno. Tal vez te acostumbraste a leer tus días por la respuesta de los demás, pero hoy esa medida se está quedando pequeña. Lo que importa no es cuán rápido te entendieron, sino cuán verdadero puedes permanecer cuando nadie aplaude. En la mesa, en el trabajo, en el trayecto, en la espera, algo en ti está empezando a decir basta a la versión reducida de tu nombre. Y ese basta no es rebelión vacía, es discernimiento, porque la verdad de quién eres no necesita gritar para ser firme, solo necesita ser recibida. La consecuencia de recibirla es que ya no podrás volver a llamar vida a lo que te estaba apagando. Imagínate caminando por un pasillo familiar con una llave en la mano, sabiendo de pronto que la puerta que temías abrir nunca fue una amenaza, sino una invitación. Así trabaja la verdad cuando entra en ti. No se presenta como un golpe teatral, sino como una claridad que cambia el peso de tus pasos. Y hoy ese peso está cambiando. Hay decisiones, conversaciones y límites que antes te parecían imposibles, y ahora empiezan a parecer obediencia. No porque ya no haya temor, sino porque la identidad verdadera le habla al temor con una voz más antigua. Lo que tú eras antes de las heridas no desapareció, quedó cubierto, esperando ser reconocido. Por eso esta palabra no te empuja a inventarte, te llama a desenterrarte. Si sigues leyendo la vida con el código de la carencia, vas a seguir devolviendo tu dignidad a lugares que no saben cuidarla. Pero si recibes lo que está siendo revelado, comenzarás a ver que la puerta no estaba cerrada para siempre. Estaba esperando que dejaras de llamarte por nombres pequeños. Y cuando eso ocurre, el alma deja de arrastrarse y vuelve a caminar de pie. Hay una diferencia entre estar ocupado y estar alineado, y tu cuerpo la conoce aunque a veces tu mente la discuta. En la cocina, en el autobús, en la oficina, en la sala de espera, tú has sentido esa diferencia como una incomodidad sutil que no se iba con distracciones. Esa incomodidad no era fracaso, era señal, era la verdad, golpeando suave para que no siguieras confundiendo movimiento con propósito. Hay algo en ti que no quiere seguir repitiendo la historia de siempre, esa historia donde sobrevives pero no habitas, donde avanzas pero no te reconoces. Y esa ruptura interior es seria,
porque ya no puedes tratarla como un pensamiento más. Tal vez has sentido que tu voz se hacía pequeña cuando debías defender lo que sabías correcto, o que tus manos se quedaban quietas cuando el corazón pedía un gesto distinto. Eso también habla. El alma no se calla para siempre, solo espera el momento en que la escuches sin traducirla. La tensión de este día es que la identidad verdadera exige una respuesta, no solo admiración, y esa respuesta empieza en lo pequeño, en el modo en que te sientas, en el modo en que respiras, en el modo en que dejas de pedir perdón por existir. Hoy no estás frente a una idea religiosa distante, estás frente a una restauración concreta. Y la restauración siempre altera el ritmo de la casa interior. A veces, la verdad no llega con un rayo, llega con una grieta en la costumbre. Tú sigues mirando el mismo cuarto, la misma ventana, la misma taza sobre la mesa, pero algo dentro de ti ya no negocia igual con el miedo. Eso es importante, porque el cambio más profundo no siempre empieza afuera. Empieza donde nadie puede aplaudirlo todavía. Empieza cuando dejas de llamar normal a lo que te vaciaba. Hay una parte de ti que sabe que fue creada para más que para resistir migajas de identidad. Y esa parte no está siendo arrogante, está siendo despertada. La sombra intentó enseñarte que debías encogerte para ser aceptado, pero la luz no enseña eso. La luz te devuelve estatura. Tal vez por años te acostumbraste a convertir tu intuición en duda para no incomodar a nadie, pero hoy esa costumbre está perdiendo fuerza. Lo que se está revelando te pide que reconozcas el peso real de tu nombre, no el que otros te pusieron, sino el que fue sembrado en ti con propósito. Y cuando el nombre verdadero vuelve a sonar por dentro, la vergüenza empieza a retroceder, no porque desaparezcan los problemas, sino porque dejan de definirte. Tu vida no nació para ser una respuesta pequeña a preguntas grandes. Si algo de esto ya tocó un lugar en ti, escribe en los comentarios 888 y vuelve a mí. Ese número no es un adorno, es una señal de plenitud quieta, de confirmación serena, de algo que está alineándose sin ruido. Es la forma más sencilla de decir que no pasaste por aquí de largo, sino que reconociste lo que estaba siendo dicho, y al escribirlo no estás fabricando nada, estás diciendo sí con tus manos. Lo que hoy recibes en lo secreto puede volverse memoria en ti. Ahora vuelve a este instante con calma, porque lo que se abre no depende del ruido de fuera, depende de tu disposición a permanecer. La verdad no se rompe cuando la nombras, se fortalece. Y aunque el mundo alrededor siga pareciendo el mismo, tú ya no lo estás mirando desde el mismo lugar. Ese pequeño acto de escribir es una manera de marcar el umbral, de decir que viste la puerta y decidiste no esconderte. Sigue conmigo, porque lo que viene no es menos real, es más profundo. La identidad verdadera siempre pide una confirmación concreta, y tú acabas de dar el primer paso de esa confirmación. Hay una línea muy delgada entre sostenerse por costumbre y sostenerse por convicción, y tú la has cruzado más de una vez sin darte cuenta. Por fuera parecía que seguías igual, pero por dentro ya no podías creer del mismo modo. Eso ocurre cuando una verdad más alta empieza a insistir. Tu espalda lo sabe, tus ojos lo saben, tu silencio lo sabe. Y no hace falta teatralizarlo para que sea real. Basta con admitir que ya no puedes vivir como si no hubieras sido tocado. La casa donde habitas, el cuarto donde duermes, el trayecto que repites, todo empieza a recibir otra clase de presencia cuando la identidad se alinea con el propósito. No se trata de volverte alguien nuevo en apariencia, sino de volver a la raíz de lo que eres. El enemigo más persistente no siempre grita, a veces susurra que te conformes, que lo dejes así, que no necesitas más.
Pero tú ya estás sintiendo el costo de ese conformismo, y ese costo se paga con paz, con claridad, con verdad interior. Por eso hoy la invitación no es a correr más, sino a dejar de ceder tu centro. Cuando el centro vuelve a su lugar, todo lo demás encuentra orden. Y ese orden no es rígido, es santo en el sentido más humilde de la palabra. Tal vez recuerdas la última vez que intentaste explicar lo que sentías y no encontraste palabras suficientes, solo un silencio espeso en la garganta. Ese silencio no era vacío, era una forma de espera. Era como estar frente a una puerta cerrada y saber que del otro lado no había castigo, sino una versión más verdadera de ti. La experiencia de hoy funciona así: no empuja, convoca, no humilla, aclara. Hay algo en tu historia que no estaba perdido, solo cubierto por capas de adaptación, por cansancio, por la necesidad de ser aceptado. Y cuando esas capas empiezan a caer, el cuerpo lo nota antes que la lógica. Notas la respiración más lenta, el pecho menos apretado, una lucidez que no sabes explicar. Eso es importante, porque la verdad también se siente. No siempre suena como una frase completa. A veces se parece más a una paz que llega sin pedir permiso. Pero esa paz no elimina el combate, solo cambia desde dónde lo enfrentas. Si antes luchabas por probar tu valor, ahora comienzas a vivir desde lo que ya fue reconocido. Y esa diferencia puede transformar toda una semana, todo un hábito, toda una manera de entrar en los espacios. Lo que hoy se abre en ti no es una emoción aislada, es una raíz nueva de identidad. Hay momentos en los que la revelación no viene como una respuesta, sino como una compañía. Tú no estás solo en esto. Aunque tu cuarto esté callado y el reloj siga su curso sin explicaciones. Allí donde has sentido que nadie entendía lo que cargabas, comienza a nacer una confirmación más firme que el ruido, y esa confirmación habla de pertenencia. No perteneces a la confusión que te visitó, ni al nombre pequeño que te quisieron dejar, ni al miedo que se acostumbró a sentarse contigo. Perteneces a una verdad que te llama por dentro y no te suelta. Por eso tu corazón ha reaccionado con una mezcla de alivio y temblor. Es normal que algo antiguo se resista cuando la luz entra, pero la resistencia no es argumento. Como un cuarto que llevaba demasiado tiempo a oscuras, tus partes interiores necesitan unos segundos para acostumbrarse al resplandor. Lo importante es que no apagues lo que ya fue encendido. Hay una dignidad que está regresando a tus gestos sencillos, a tu forma de mirar, a tu forma de responder, y esa dignidad no depende de que todo esté resuelto. Depende de que aceptes ser visto de verdad. Lo que parece solo una palabra es, en realidad, un reordenamiento de tu interior. Y ese reordenamiento te prepara para caminar con menos miedo y más verdad. A veces una persona intenta medir su valor por cuántas puertas logró abrir y termina olvidando que la puerta más importante era la de su propio reconocimiento. Tú has estado frente a esa puerta mucho tiempo, quizás con la mano cansada, quizás con la esperanza hecha pequeña, pero seguías ahí. Hoy la diferencia es que ya no tocas desde la carencia, tocas desde la comprensión. Y esa comprensión cambia el modo en que soportas la espera. Lo que antes era humillación, ahora empieza a verse como aprendizaje. Lo que antes llamaste abandono, quizá era protección, en una forma que todavía no sabías leer. No todo silencio fue ausencia, no toda demora fue negación. Hay cosas que solo podían ser reveladas cuando ya estuvieras listo para no confundirlas con rechazo. Y eso también forma parte de tu identidad verdadera. Una identidad madura no se deshace porque el tiempo se alargó, no se reduce porque la respuesta tardó, no se vende por una explicación superficial. Permanece. Por eso hoy te hablo con claridad.
No aceptes una versión de ti que viva en continuo apuro. El alma necesita espacio para recordar su nombre, y cuando lo recuerda, la vida empieza a encajar de otra manera. Quiero que te detengas en esa imagen interior que se formó hace unos minutos, como una puerta que no te expulsaba, sino que te esperaba. Si esa imagen se quedó contigo, escribe en los comentarios: estoy despierto, y vuelve para mí. No es una fórmula vacía, es una manera de poner tu reconocimiento en palabras presentes, de afirmar que ya no estás dormido frente a lo que estás viendo. Este momento es sencillo, pero no es pequeño. Nombrar lo que despierta en ti le da forma a tu paso siguiente. Y luego vuelve a respirar, porque el camino no se corta aquí. Lo que has reconocido necesita continuidad, necesita cuerpo, necesita decisión. No estás siendo llamado a impresionar a nadie, sino a permanecer en la verdad que te fue mostrada. La identidad verdadera no se sostiene con euforia, se sostiene con fidelidad. Y esa fidelidad ya está creciendo en tu interior, aunque todavía no tenga mucho ruido. Sigue conmigo, porque la revelación que comenzó como un temblor ahora empieza a tomar forma de dirección. Hay decisiones que se sienten primero en los hombros, porque el cuerpo entiende antes que la mente cuando deja de cargar lo que ya no le corresponde. Quizás hoy tus hombros bajaron un poco y no supiste por qué. Quizás la cara se te suavizó al leer estas palabras, como si algo dentro de ti hubiera aflojado el puño. Eso no es casualidad, es señal de que la verdad toca el cuerpo. Tú has pasado demasiado tiempo defendiendo una versión de ti que agotaba tus fuerzas. Y ahora aparece otra clase de firmeza, una que no necesita demostrar todo el tiempo que merece existir. Esa firmeza es sobria, pero real. Te permite mirar el pasado sin hundirte en él, y mirar el futuro sin fingir control. Hay una sabiduría que viene con la identidad verdadera. Ya no entregas tu centro a cada opinión que pasa. Eso no te vuelve frío, te vuelve libre. Y la libertad verdadera casi siempre se siente al principio como una extraña quietud. Una quietud que no es ausencia de batalla, sino ausencia de mentira. Cuando dejas de negociar con la mentira, el cuerpo lo sabe y el alma descansa un poco más. No todo lo que te cansó era visible desde afuera, y no todo lo que hoy te sana va a ser visible tampoco. Hay procesos que suceden en la parte más profunda de la respiración, allí donde el pecho ya no lucha por convencer a nadie. Tú has vivido etapas en las que el silencio pesaba como si fuera una sentencia, pero hoy ese mismo silencio puede convertirse en un espacio de verdad. Porque cuando el silencio ya no sirve para esconderte, comienza a servir para escucharte. Y esa diferencia cambia mucho. Lo que hoy se está revelando te muestra que la identidad no depende de cuán rápido respondas a las demandas del entorno, sino de cuán fiel permaneces a la voz que te nombra desde dentro. Tal vez eso te obligue a soltar algunos reflejos viejos, a dejar de explicar demasiado, a dejar de correr detrás de aprobaciones momentáneas. Eso duele un poco al principio, porque todo desprendimiento toca la costumbre. Pero la costumbre no siempre es compañera de la verdad. A veces la costumbre solo mantiene viva una versión que ya quedó pequeña. Hoy tú no estás siendo reducido, estás siendo ensanchado. Y el ensanchamiento del alma siempre trae una mezcla de alivio y vértigo. Sin embargo, es mejor ese vértigo que la comodidad de vivir encogido. Hay una imagen que sigue volviendo, como si quisiera quedarse contigo. Una puerta, una llave, un umbral, y del otro lado, una habitación que siempre fue tuya. Eso es lo que la identidad verdadera hace. Te devuelve habitaciones internas que habías dejado de habitar. Tú ya no necesitas pedir permiso para entrar en la paz que te corresponde. La paz no es una recompensa futura. También es una manera de permanecer ahora,
Claro que todavía habrá voces que intenten distraerte con urgencias, comparaciones y viejos reflejos, pero ya no tienen el mismo poder cuando sabes quién eres. Una cosa es pasar por una prueba y otra es vivir definiéndote por la prueba. Hoy se te está devolviendo el eje, y cuando el eje vuelve, los bordes dejan de arrastrarte con tanta facilidad. Quizás sientas que este cambio es invisible para casi todos, pero eso no lo hace menos real. Lo más sólido en una vida casi siempre empieza en silencio, como una raíz que se extiende bajo la tierra antes de que nadie vea el árbol. Así se está moviendo algo en ti, y esa raíz está buscando estabilidad, no espectáculo. Si en medio de todo esto sentiste que algo dentro de ti respondió con un sí silencioso, deja tu like como un amén sin palabras, no como medida, sino como acuerdo, no como costumbre vacía, sino como reconocimiento de que algo fue nombrado con precisión. A veces, el cuerpo sabe decir amén antes que la boca, y un gesto sencillo puede sellar esa verdad en el corazón. Luego vuelve a mí, porque este camino no se queda en el gesto, sigue en la comprensión. Lo que se está afirmando en ti necesita raíces, y las raíces crecen mejor cuando no se apresuran. Tu respuesta aquí es pequeña en apariencia, pero tiene peso espiritual porque confirma que no estás pasando de largo. Sigue presente, porque ahora la palabra va a tocar otra dimensión de tu vida. Y cuando eso ocurra, entenderás por qué este momento tenía que ser tan sobrio y tan claro. Hay alguien en tu vida que aparece ahora en tu mente sin que lo fuerces. Alguien cansado en silencio, alguien que sonríe mucho y sostiene demasiado, alguien que trabaja duro mientras siente que nadie ve su batalla. Tal vez esa persona tiene el rostro de un hermano, una madre, un amigo, una compañera, o simplemente una presencia conocida que lleva tiempo cargando más de lo que dice. Si ese rostro vino a ti mientras escuchabas, envíale este mensaje. No como una recomendación casual, sino como una entrega, porque hay palabras que no se comparten por algoritmo ni por impulso, se entregan por turno, como quien lleva agua a alguien que estaba esperando en el desierto. Esa persona no necesita explicación larga, necesita una señal de que no está olvidada, y quizá tú seas quien la lleve. Esa posibilidad también forma parte de tu identidad verdadera, dejar de vivir encerrado en tu propio alivio y convertirte en puente para otro. A veces, el alma madura cuando comprende que la verdad recibida también puede convertirse en cuidado. Lo que te alcanzó a ti puede alcanzar a alguien más si lo pones en sus manos con intención limpia. Y ese gesto no te quita nada, te alinea más. Porque la verdad que no se mueve hacia el amor todavía no ha terminado de asentarse. Hay un tipo de entrega que no hace ruido, y sin embargo, cambia la atmósfera de una casa entera. Así funciona este compartir que hoy te pido, si alguien vino a tu corazón mientras escuchabas. Tú no estás difundiendo un mensaje por costumbre, estás acercando consuelo a una puerta concreta, y eso importa. Quizá esa persona ha aprendido a sostenerse en público, mientras por dentro se está quedando sin fuerza. Quizá ha sido fuerte demasiado tiempo. Quizá conoce la vergüenza de no saber pedir ayuda. Tú puedes convertirte en una señal de alivio para ella simplemente llevando esta palabra a su nombre. No hace falta exagerar nada, solo actuar con verdad. La identidad verdadera también se nota en la manera en que tú reconoces el dolor de los demás sin usarlo. Lo sostienes con delicadeza, no con espectáculo. Y eso te hace más parecido a la compasión que a la prisa. Hay algo santo en llegar a tiempo para alguien que no sabía que iba a ser recordado. Esa llegada puede ser más importante de lo que imaginas, porque una sola entrega en el momento correcto puede devolver a otro la voluntad de seguir. Ahora escucha con atención,
porque esto toca el centro de lo que has estado sintiendo desde el principio. Antes de que esta palabra cierre, escribe en los comentarios: yo soy el elegido. No lo escribas como deseo ni como fantasía, sino como confirmación de lo que está siendo restaurado en ti. Escríbelo con calma, dejando que tus dedos hagan visible una verdad que tu interior ya comenzó a reconocer. Este no es un juego de frases bonitas. Es una declaración de identidad sobre la que te estás parando. Y al escribirla, no estás pidiendo permiso. Estás aceptando un nombre que te vuelve a ordenar. Después vuelve a este momento, porque todavía hay una síntesis que necesita asentarse en tu respiración. La identidad verdadera no termina en la frase, comienza allí. Lo que afirmas con la mano hoy puede sostener lo que tu corazón vivirá mañana. Todo lo que has atravesado en esta palabra empieza a mostrarse como un solo tejido, y eso es lo que más conmueve: la espera, la tensión, el silencio, la puerta, la llave, el nombre, la vuelta. Nada estaba suelto. Tú creías que eran piezas dispersas, pero ahora ves que formaban una sola historia de retorno. La fatiga no era el final, era el borde de una transformación. La incomodidad no era enemiga, era una señal de que tu alma ya no cabía en el molde viejo. La sensación de llegar tarde no era sentencia, era percepción distorsionada por heridas antiguas. Hoy, ese velo empieza a caer, y cuando cae, no te deja vacío, te deja más verdadero. Hay una calma que empieza a asentarse en tus costillas, como si por fin pudieras respirar sin defenderte. Esa calma no niega lo que dolió, pero tampoco lo deja mandar. Tú no eres la versión reducida que sobrevivió. Eres la identidad que estaba esperando ser reconocida. Y esa identidad tiene peso, dirección y dignidad. El día todavía sigue, pero tú ya no lo habitas desde la misma silla interior. Ahora miras desde una verdad más alta. Te están devolviendo a un lugar que no se compra ni se improvisa. Te están devolviendo al centro, donde el nombre correcto pesa más que la herida más ruidosa. Te están devolviendo a la claridad que no depende de la aprobación ajena. Te están devolviendo a la paz que no necesita explicarse para existir. Te están devolviendo a la valentía de permanecer cuando antes solo sabías resistir. Y eso, aunque parezca invisible para otros, ya está cambiando la forma en que sostienes el mundo. No estás siendo hecho más duro, estás siendo hecho más verdadero. No estás perdiendo sensibilidad, estás perdiendo la confusión que la cubría. Tu historia no terminó en la incomodidad de este día. Apenas mostró una puerta. Al otro lado hay una versión de ti que no negocia su valor. Y esa versión no es extraña, es familiar. Siempre estuvo cerca, esperando el momento de ser llamada por su nombre. La identidad verdadera rara vez llega con ruido, pero cuando llega, no se va fácilmente. Se queda respirando contigo, ordenando lo que estaba disperso, devolviendo peso a lo que era liviano por miedo. Y aunque aún quede camino, ya no caminas solo ni confundido. Que tu corazón reciba hoy esta paz como quien recibe agua después de una larga espera. Que tu mente deje de perseguir nombres pequeños y se acomode en la verdad que fue pronunciada sobre ti. Que tus manos encuentren descanso en lugar de defensa. Que tus hombros suelten lo que no tenían que cargar. Que tu respiración vuelva a su lugar y tu silencio deje de ser escondite para volverse hogar. Tú estás siendo confirmado en lo profundo y esa confirmación no depende de un día perfecto. Tú estás siendo recordado en mí. Atención, necesitas comprender lo que está sucediendo. Ahora, algunas personas se alejaron, ciertas puertas se cerraron, y situaciones que parecían seguras comenzaron a cambiar sin explicación. Puede que no sea una coincidencia. El protocolo secreto de los elegidos fue creado para quienes sienten que Dios está reorganizando su vida, pero todavía no logran comprender el motivo de tantas pérdidas, silencios
e interrupciones. A lo largo de 7 pasos aprenderás a reconocer qué debes dejar atrás, qué está siendo protegido y qué señales pueden aparecer antes de un gran cambio. No fuerces puertas que quizá fueron cerradas para protegerte. No insistas en personas y caminos que ya cumplieron su función en tu jornada. Llega un momento en que insistir deja de ser fe y se convierte en resistencia. Accede ahora a el protocolo secreto de los elegidos. Lo dejé para ti en la parte superior de los comentarios de este video.